A partir de este momento, Señor, estamos conscientes de esta conversación, el fruto de hablar contigo, de orar y de escucharte también. Estamos conscientes que la oración no es solamente hablarte. Tal vez por mucho tiempo consideramos solamente la oración como entregarte cargas, que está bien, porque tú mismo nos dices, déjeme sus cargas, yo los haré descansar. Tú nos dices también por tu palabra que si la carga de nosotros son los problemas, los conflictos, y así como le dijiste a Israel, ustedes estén tranquilos, yo pelearé por vosotros. Así también debemos, esta batalla, Señor, que nos superan, en las que no podemos hacer realmente gran cosa, tenemos que confiar en ti, ser justos, porque la confianza se respalda en ser justos. No podemos ser injustos y pedir tal justicia porque no nos conviene. De hecho, Señor, si en nuestra injusticia te decimos, Señor, aplica tu justicia, no podemos quejarnos si somos castigados, si somos reprendidos, si vivimos consecuencias de nuestra injusticia. Más si sobre todo te decimos, Señor, haz justicia. Por eso, de hecho, cuando te pedimos, Señor, haz justicia, primero tenemos que ajustarnos nosotros. Y si tú haces justicia en este momento, ¿también debo sufrir castigo? Si soy injusto, por supuesto que sí. Por eso es que no podemos, incluso estas expresiones muy ligeras de que la sangre de Cristo me cubre, siendo injusto, que el Señor enviará ángeles para que me salven, siendo injusto. Cuando bien esos ángeles podrían más bien capturarme para llevarme ante el juez. Por eso hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas, pero también nos dices, cuidado, yo escucho, veo, porque tus ojos recorren toda la tierra buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de ellos, pero también corazones imperfectos para hacer juicio. Por eso hoy, Señor, también te damos gracias porque tú nos llamas a ser justos. Tú nos mandas a ser justos, a ser santos como tú eres santo. Ser manso y humilde de corazón como tú eres, Señor Jesús. Y por eso también valoramos mucho la oración porque nos impulsa, nos lleva, nos manda a actuar correctamente. Porque queremos tu autoridad, pero no tu autoridad solamente para que la ejerzas contra los demás, sino tu autoridad para gobernar nuestra vida. Señor, gracias porque esto no pensado en la oración, creo que es mostrado por el Espíritu, por ti Espíritu Santo, para que consideremos nuestros pasos y para que por conforme a eso, considerar nuestros pasos, siempre busquemos tu justicia, porque es tu justicia y no la del mundo, no la de los hombres. Es tu justicia la que debe gobernar, dirigir nuestras vidas. Señor, gracias por la palabra que nos vas a dar también, para recordar que tú eres Dios y no podemos poner nada al lado tuyo, tratando de reemplazar o diciendo otras cosas. Bendecimos esta palabra que hoy recibimos en nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Buenos días a todos y el título de hoy es muy interesante para no solo conocerlo, sino para examinar nuestras vidas. La meditación de hoy se titula Dios beneficia, los ídolos dañan. Repito, Dios beneficia, los ídolos dañan. O sea que existe un Dios, existen ídolos. Bien, en la primera carta de Juan 5:21 se especifica, o ya comienza a darse luz sobre lo que es un ídolo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, palabras muy sencillas, muy específicas, con una orden. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Punto y final. Apártense de los ídolos. Ahora, los ídolos, ¿cómo yo los identifico? ¿Cómo yo no solo los identifico, sino que ya conociéndolos, los llevo a apartarme de ellos? Bueno, el término original en el griego antiguo de ídolo es ídolo, y es imagen para adoración. Es una imagen para adoración. ¿Nos suena? Una imagen a la que le rendimos nuestras causas. No toda imagen es un ídolo, depende de mi actitud ante la imagen.
Ahí está muy importante. Una imagen puede ser el recordatorio de alguien. Una imagen es para identificar a alguien, como la foto de mis hijos, por ejemplo. La foto matrimonial donde me recuerdo el día ese maravilloso, donde uní mi vida con mi pareja. El problema es, ¿qué hago con la imagen? ¿Qué hago con aquella imagen? Cuando yo comienzo a reemplazar a Dios adorando y más bien sirviendo esa imagen, señoras y señores, ese es mi ídolo. La imagen, por supuesto, habla de carne y hueso cuando es la persona que está en casa de repente, donde incluso yo llego muy entusiasmado de la reunión, ¿no? Del estudio bíblico. Mira lo que me dijeron. No, pero eso no es así. Entonces alguien me dice, no, eso no es así. Lo que dice Dios no es así. No, lo que yo te digo es como es. Esa persona, si yo le obedezco, se convierte en mi ídolo. La imagen puede tener movimiento a través de lo que aparece en la televisión, gobernando mi ánimo. ¿Quién está gobernando mi alegría? Es más, cuando me quiero regocijar, dice el Salmo 37:4 que regocijado en el Señor. O sea, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que el Señor nos dice, deleítate en mí. Es que te estás deleitando. Hay momentos en que sí me debo deleitar en la familia, me debo deleitar en un paseo, me debo deleitar en lo que el Señor me pone en la mesa. Porque el Señor me da alimento y me deleito a eso, pero si el Señor nunca es mi deleite y otras cosas reemplazan el deleitarme en Dios, esas cosas son ídolos. Y que adoro, que amo. Como la amiga mía que para no decir que era adicta a la televisión, me decía, es que yo amo ver televisión, yo disfruto ver televisión, para no justificar o para no decir que le daba pena que se quedaba horas y horas y horas viéndola, porque ese era su amor. O sea, el problema no era verla, sino cuando ese es tu deleite, esa es tu respuesta, ese es tu motivo, ese es lo que marca la diferencia. Si, pues, bueno, yo veo mi dispositivo, mi celular, pero un día no lo tengo y la paso terrible, ahí queda identificado. Si se me daña el celular, ¿qué será de mí? ¿Puedo seguir o más bien claudico? Pero esto también lo vemos en el sentido de la vida espiritual. ¿Hay ídolos en la iglesia? Sí. Hay ídolos en las iglesias católicas, hay ídolos en las iglesias evangélicas. Porque en este sentido, muchas veces los católicos son atacados por los evangélicos en cuanto a los santos. Y les digo algo, los santos son imágenes a las que yo no les puedo confiar mis causas. Perdonen, yo sé que suena fuerte, pero mi Salvador es Jesucristo. No hay corredentora. María es el ejemplo de una mujer ejemplar. María como ella, ¿quién? No solo porque aceptó y se puso en un nacimiento virginal, en una concepción virginal a perder a su pareja. Yo no veo solamente el heroísmo de María en el momento en que aceptó el plan de Dios y las consecuencias que humanamente le podía causar no la hicieron a ella claudicar de ese plan, sino incluso un momento que para mí María es ejemplar es cuando en el aposento alto, después que mata a su hijo, después que Jesucristo él entrega su cuerpo para ser llevado a la muerte, ella estuvo en el aposento alto, como dice Hechos 1, estaba ella y los hermanos de Jesús orando para servirle a un pueblo que había aprobado la muerte de Jesús. Por eso es que para mí María es ejemplar, pero yo no le puedo entregar mis causas ni decir que ella es la corredentora. Porque incluso, recordemos que en Hechos 4:12, esto es muy importante, en Hechos 4, versículo 12, nos lo dice muy claro. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con Cristo basta, Jesucristo basta. Es por medio de él que recibimos la salvación. Y recordemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, pero exclusivamente en Cristo Jesús. Pero si yo le comienzo a poner a otros la salvación, ¿o saben qué? A veces ponemos la salvación en nuestras obras,
y nos volvemos nuestros propios ídolos. Yo creo que yo voy a ser salvo porque yo me porto bien. No, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por 2 acciones buenas que hacemos, con una, es más, por 1000 acciones buenas que hagamos, por una mala ya estamos, por un pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva del Señor es la salvación en Cristo Jesús, en poner nuestra fe, en decirle, Señor, tú sí eres Dios, tú sí eres, tú me puedes perdonar, tú me puedes lavar, tú me puedes salvar. Y solamente tú, porque solamente en ti hay salvación. Bien, ahora, también vuelvo y repito, así como puede ser que yo me incline ante un santo en una parroquia y le digo, no, o sea, las causas pónganse del Señor. Pablo no aceptó en vida que lo tratara como Dios, porque los griegos lo querían tratar como Dios y él no lo permitió. Pedro también, los apóstoles estuvieron en situaciones donde fueron llevados a ser adorados como dioses. No lo permitieron. Si en vida no lo permitieron, ahora muerto porque vamos a llevarle la contraria. Por supuesto que no. Y vamos a Deuteronomio 13:4. Pero antes de eso, porque no solamente quiero hablar de la idolatría que puede haber en una parroquia, en una iglesia católica, la idolatría que hay en la iglesia evangélica, también tenemos que ser honestos, donde se pone en primer lugar o a veces a competir al pastor. ¿Saben a quién se le ha dado idolatría o a qué se le da idolatría? Y esto lo he visto también dentro del evangelismo, al muro de los lamentos de Jerusalén. Si tú llevas tus peticiones, allá encontrarás respuesta. Y de hecho, una vez una persona se ofendió muchísimo porque me dio unas peticiones para que le llevara a la iglesia, para que fuera llevada a Jerusalén. Y a mí se me olvidó. Olvidé, me fui a la oficina y cuando se enteró, ya regresé, ya habían dejado las peticiones, se las habían llevado, se enojó muchísimo y me dijo, ahora por eso mis peticiones no se van a cumplir. No se van a cumplir porque no fueron colocadas, no iban a ser llevadas al muro de los lamentos. Pues muy mal, porque no es que Dios solamente trabaja en el muro de los lamentos. Si por un acto de fe quieren llevar sus peticiones allá, sí, pero cuidado con reemplazar a Dios. O incluso como algo que escuché y que me pasmó. En una ocasión, recuerden, y esto haciendo abro paréntesis, ¿no? Recuerden que dentro de nuestra iglesia hablamos mucho de un concepto que es la teoterapia. Teoterapia es teo, Dios, terapia, tratamiento. O sea, el tratamiento de Dios a la vida. Y reconocemos es las escrituras y el poder de Dios que nos trata. Pero muchas veces lo hemos entendido como un método, como que por alguna razón lo podemos sacar de Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque en una ocasión un pastor de nuestra iglesia, pero en otro país, me dijo, me espantó el día que un discípulo me dijo, yo le doy gracias a la teoterapia y no a Jesucristo. O sea, él había en su mente convertido este método, esta manera, este énfasis, era un énfasis y una herramienta en enseñarles que Dios trata nuestra vida, lo había convertido en su Dios. Y así lo digo. Yo le doy gracias a la teoterapia y no a Jesucristo. Por supuesto no había entendido nada porque el idólatra no diferencia entre Dios y sus siervos. Y por eso nos inclinamos ante la imagen de los siervos, como tampoco discernimos y por eso nos inclinamos ante la imagen del pastor que está en nuestra iglesia. Y el pastor dice algo como, la Biblia no necesita ser atendida, y eso lo escuché de un pastor a nivel mundial. Estamos adorando la Biblia porque todos le ponemos Biblia. No, estamos adorando al Dios de la Biblia, al Dios que escribió la Biblia por medio de 40 escritores en unos miles de años, en más de 1000 y tantos de años. A eso es que estamos adorando al Dios. Pero entonces yo comienzo a hacerle caso. O también estoy idolatrando elementos de la iglesia. Entonces, si voy y toco el manto del pastor, voy y me inclino en un específico lugar de la iglesia, entonces allí encuentro respuesta. O incluso, como le ocurrió, y esto se lo comento, el fundador de nuestra iglesia, cuando antes de morir, él dijo, quiero que parte de mis cenizas la echen al Jordán. Sería muy bonito. Y parte de mis cenizas las depositen en el campus, allá en el Ceneti.
Pero él dio una orden, y esto me lo comentó él mismo, lo dijo, ante todo nos lo dijo el mismo director del campus, donde donde estudiamos para ser misioneros. Él dijo, pero nunca digan dónde están mis cenizas. Porque si dicen dónde están mis cenizas, si ponen un nicho, si ponen algo donde están mis cenizas, hay algunos no dudo, y yo tampoco lo dudo, se van a ir a orar, porque allá sí van a encontrar respuesta idolatrándome. Y le dolía, porque él sabía que algunos podían errar e idolatrar sus cenizas, y por eso nadie sabía dónde estaban depositadas, bueno, salvo las personas que las pusieron, pero un secreto completamente cerrado, nadie sabía dónde estaban las cenizas de esa persona, del fundador de la iglesia, porque era tan respetado que podían terminar idolatrándola. Y del respeto a la idolatría, ¿cuál es la diferencia? Yo te respeto, pero puedo dudar de ti. Más, te idolatro y aunque te equivoques te voy a defender. Como le ocurrió, ¿se acuerdan? Esto le pasó a los filisteos con Dagón. En 1 Samuel 5 podemos encontrar esa referencia como increíble. Está impresionante cómo Dios derribaba en la casa de Dagón la imagen de Dagón que le habían puesto junto al arca, y la imagen caía, había caído postrada en tierra delante del arca de Jehová, y ellos ¿qué hacían? La levantaban de nuevo. Insistían en su equivocación. Dios va derribando nuestros ídolos y nosotros lo levantamos de todas maneras. De todas maneras. Y ellos tuvieron consecuencias muy graves. Ellos terminaron enfermos. Terminaron enfermos porque más le importó defender a su Dios, a su Dagón, a su imagen, a su ídolo. Y por eso, miren, por eso ellos vivieron situaciones que no debieron haber vivido, por comparar a Dios con sus ídolos. Y recuerde la diferencia entre el respeto y la idolatría. ¿Cuál es? Para que nos quede clara. Yo te respeto aunque discrepe contigo. Yo te respeto lo que tú dices porque te puedes equivocar. No soy idólatra porque reconozco que en tu maravilloso esfuerzo te puedes equivocar. Pero si yo te idolatro, te veo en el error y te levanto de todas maneras como Dagón. Ahí, de todas maneras, tú vas a estar al lado de mi Dios. Y la vida te da palo y yo te voy a levantar porque eres mi ídolo. Eso es lo que yo hago. Y defiendo la equivocación de manera impresionante. Bien, recordemos que en ese sentido, Deuteronomio 13:4. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. ¿Y por qué me tengo que cuidar de los ídolos? Deuteronomio 13:4 nos lo va a dejar muy claro. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, frase clave, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Ven el detalle aquí? A Dios, y la ordenanza de él es, a él temeréis, a él le guardará sus mandamientos. Porque resulta que aquello que yo adoro tiene pensamientos, tiene mandamientos. O yo le adjudico pensamientos, porque muchas veces los ídolos son la imagen de lo que yo quiero. Entonces, prefiero crear esta imagen que por lo menos el Dios del vino. Para el mandamiento, los mandamientos del vino, yo seguirlos. Cuando muchos de esos mandamientos puedan verse opuestos por mí mismo. Aunque yo creo que trae los ídolos y estos pensamientos tradicionales, realmente hay mucho espiritual. Y son demonios que hablan a través de estos ídolos. El dios Baco, Dionisio, del divino de la juerga, pues, de la fiesta. Pero aquí vuelvo y repito, el problema del ídolo es que el ídolo piensa, o el ídolo transmite pensamientos. Y obviamente, si no es Dios, no va a tener los principios de Dios, aunque se parezcan a los principios de Dios. Y ahí es donde pierdo la cordura del respeto. Te respeto tanto, pero sé que a veces falla. Aunque falles, nadie te podrá cuestionar y me voy a violentar si es necesario por defender.
Es más, le atribuimos pensamientos hasta cosas que no piensan todavía. Hay personas que sus ídolos son sus hijos, hasta sus bebés son sus ídolos, lo que ellos determinen. Cuando pobrecito bebé a veces no puede determinar nada, todavía está muy chiquito. Ellos todavía no entienden por qué hacen las cosas, las disfrutan o las sufren. Pero a veces dejamos que ellos nos manejen los tiempos, los ánimos, nuestras tareas. Cuidado con aquello que se convierte en nuestro gobernante. Por eso Deuteronomio 4:39, para ir concluyendo, nos dice esto, que debe ser una tarea continua, no interrumpida y no diletante, a veces sí, a veces. Dice Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Dios es Dios, los demás son pálida competencia. Y muchas veces ni siquiera quieren competir porque saben que los ídolos a veces hasta les duelen ser ídolos. A mí me partiría el corazón que alguien se equivoque porque yo dije algo equivocado y yo sea su Dios, su ídolo. Me partiría el alma. Si Pablo tuviera lucidez, por ejemplo, y viera mucha gente confiándole sus causas a él, a San Pablo, él le partiría el corazón. Si incluso María, una madre ejemplar, viera cómo la pone a ella como corredentora de la salvación y no viera solamente a su hijo, a ella le partiría el corazón. Porque ¿cómo amamos a María? Amando lo que ella amaba, y que ella amaba la verdad, y era que solo en Jesucristo había salvación. Por eso es que ella en el aposento alto no pidió un trato especial. Ella era una más, orándole al Señor. Y cuidado que muchas veces nosotros a los ídolos que están vivos les partiríamos el corazón. Y si no le partimos el corazón, más huya. Si ese ídolo se alegra por eso, huya. Porque no es alguien temeroso de Dios. De una u otra forma, no idolatremos. Nuestro Dios es uno solo, su palabra es una sola, solo en Él hay salvación, solo en Cristo hay salvación y solo a Él debemos servir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque de verdad tú has puesto gente ejemplar, porque tampoco es que vamos a demeritar. Todos estos grandes hombres y mujeres del Señor, la Virgen María, Pablo, Pedro, Juan, todos estos hombres y todas estas mujeres fueron héroes, fueron maravillosos. Y fueron maravillosos porque tú los formaste, tú los creaste, los formaste, los llevaste a la excelencia. Y gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios. Pero qué bueno también aprender, por ejemplo, que ellos se rindieron a ti. Qué precioso el testimonio de Jesucristo, incluso con su madre y sus hermanos, cuando le dijo de mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios, mientras que mi madre y mis hermanos no estén aquí, todavía no me obedecen, todavía no son míos y al final ellos quedaron obedeciendo. Señor, gracias por todas esas personas que son maravillosas, pero gracias por guardarnos el corazón para no idolatrarlas. Gracias por todas esas causas que son nobles, pero que a veces no medimos y las ponemos como una causa que compite contigo. Gracias por guardarnos de la idolatría y gracias por recordarnos que solo tú, Señor Jesucristo, nos salva. Solo en ti hay salvación y vida eterna. Bendecimos esta palabra en nombre de Jesús. Amén.